nuestro consultorio jurídico le damos la bienvenida al doctor Julián Palacio, él es abogado y el tema que hoy nos propone es hablar de las terminaciones de los contratos laborales. ¿Cuándo, cómo y por qué pueden terminar los contratos? ¿De qué manera? ¿Con qué tiempo de antelación? Así que si tienen consulta, la línea va a estar abierta, 23209... 2320930. Ay, nadie se sabe el teléfono. Yo sé que tiene muchos tres y por eso no me lo sé. Véalo ahí, 232-3903, 232-0903 y a través del Facebook. ¿Qué les parece si me voy para el Facebook? Listo. Y voy a estar Si se puede parar. Sí, me paro, vea, me paré. Bienvenido, doctor Julián Palacio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuándo se entiende que se termina una relación laboral? Mire, el contrato laboral se entiende que termina cuando cesan las obligaciones para ambas partes. Las obligaciones principales del empleador, que son pagar el salario más las obligaciones de ley, y las obligaciones del trabajador, que son prestar su actividad humana como tal al servicio del empleador. En ese momento, cuando cesan esas obligaciones, se entiende que terminó el contrato laboral. ¿Y existen diferentes formas de terminación del contrato laboral? Sí, claro, las terminaciones del contrato laboral son con justa causa o sin justa causa, por parte del empleador o por parte del trabajador. Porque es que normalmente la gente se confunde y piensa que la terminación de contrato con o sin justa causa solamente es por parte del empleador. Ah, mi empleador me despidió, o el empleador me despidió porque tenía causa o me despidió sin justa causa. No, el trabajador también puede renunciar con o sin justa causa. También puede renunciar así. Ahora, para hacer este tipo de cosas debe ser por escrito y cuáles son las condiciones para así poder despedir a alguien supuestamente por justa causa. En la legislación no se encuentra que la terminación tenga que ser por escrito, como tal. No es que tenga que ser por escrito. Pero hay otro artículo del Código Laboral que dice que no podrán alegarse posteriormente causas distintas a las del despido. Y si yo no tengo algo por escrito, pues será muy difícil probar cuál fue la razón por la cual le di por terminado el contrato. Pero entonces ha mencionado en varias oportunidades el término por justa causa. ¿Qué se entiende por justa causa? ¿Qué es justa causa y cómo se determina? Porque pues hay trabajos de trabajo, ¿cierto? Cada condición laboral varía. Claro, en las relaciones laborales como tal hay varias fuentes de obligaciones. Fuentes de obligaciones, la principal y la general, el Código Laboral. En el Código Laboral existen unas justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo. Pero también puede existir en el contrato laboral unas causales específicas para ese cargo o para esa persona para dar por terminado el contrato de trabajo. En este caso, los códigos internos de cada compañía también. Ahí voy al reglamento interno de trabajo. Entonces, yo tengo normalmente varias fuentes de obligaciones. Está la legislación laboral, está el reglamento interno de trabajo y está el contrato de trabajo. Dentro de esas fuentes como tal, yo puedo establecer cuáles van a ser las causales para dar por terminado el contrato como tal. Hay algo que no hemos hablado, pero que me parece que es supremamente importante y es el tema del inicio de ese contrato o lo que da pie a ese contrato laboral. Y es que en muchos de los casos, cuando sobre todo las empresas están comenzando, hacen un contrato hablado simplemente con la persona. ¿Qué tan importante es definir todos estos parámetros de los que estamos hablando a través de un contrato escrito? Claro, lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta no solo la forma en la que termina el contrato, sino el tipo de contrato que se está terminando, porque los contratos no se terminan igual. Si tenemos un contrato a término fijo, además de todas las causales que se establecen en el código para dar por terminado el contrato, hay otra causal, que es el vencimiento del plazo pactado. ¿Cierto? En los contratos a término indefinido no existe esa causal, porque uno no sabe cuándo va a terminar realmente el contrato laboral. Entonces, si estamos en presencia de un contrato a término fijo, el contrato a término fijo nos sirve para saber hasta dónde o cuál va a ser el término del contrato. O sea, son los que tienen fecha de terminación, que dice, inicia el 1 de enero y termina el no sé qué de abril, por ejemplo. Y hay que recordar... Pero ahí, perdón doctor que lo interrumpa, aunque haya una fecha de terminación, hay que por escrito también decir, pues no se le va a renovar el contrato o recuerde la terminación. ¿Hay que hacerlo o se termina automáticamente? Y se puede terminar uno y empezar otro. Claro. Entonces vamos a empezar primero por la de los ceros, ¿cierto? Hay un tema muy importante acá y eso es
esencial que los televidentes, tanto empleadores como trabajadores, lo tengan en cuenta, y es que los contratos a término fijo, si usted no los quiere prorrogar, porque se entiende que se prorrogan automáticamente, si usted no los quiere prorrogar, sino que los quiere terminar, tiene que enviar un preaviso con mínimo 30 días de anticipación, donde no se cuenta ni el día que se envía ni el día que se termina el contrato. 30 días de anticipación. Pues son 32. Básicamente, eso se le recomienda a nuestros clientes, que lo envíen con 32 días de anticipación, donde se dice que no se va a prorrogar el contrato. Pero ojo, antes yo simplemente enviaba una carta diciendo, señor X, no se le va a prorrogar el contrato laboral que venía desempeñando en la empresa. En la actualidad, y después de cierta jurisprudencia, se exige que además usted establezca cuáles son las razones. No tienen que ser las mismas de ley para dar por terminado el contrato con justa causa. Pueden ser razones de orden administrativo, de orden económico, donde usted le argumente a la persona cuál es la razón por la que no se va a prorrogar el contrato. Ya no es de una forma tan olímpica, simplemente diciendo no se prorroga, no. Explíqueme por qué no se va a prorrogar, qué condiciones cambiaron para no prorrogar. La forma de entregar esta carta en la que se hable de la terminación del contrato debe hacerse por correo electrónico, personalmente, se debe citar al trabajador, o cuál es la forma idónea para hacerlo. Realmente la forma para hacerlo no está establecida. No está establecida. Se dice, o en la práctica es por escrito. Lo que pasa es que según la tecnología, pues tenemos un código laboral que se ha venido reformando, pero es un poco arcaico sí. Entonces, actualmente existen muchos mecanismos que se entienden por escrito. Entonces, cuando ustedes me preguntan, ¿se puede por correo electrónico? La respuesta es sí. Lo que yo tengo que verificar efectivamente es que el trabajador si haya sido notificado de que se da por terminado ese contrato. Entonces ahí me dicen, venga, y entonces si él se niega a recibir, o si él cambió la dirección y no avisó, por eso es muy importante el contrato por escrito, y no cualquier tipo de contrato, siendo muy respetuosos de unos formatos que venden en algunas papelerías. Eso es como cuando a uno le regalan una camiseta y uno no se la ha probado. Puede que le quede bien, puede que le quede mal. Entonces la recomendación por eso siempre es hacer un muy buen contrato por escrito donde queden establecidas cuáles son las condiciones como tal, hasta dónde va a ir, para poder tener la prueba más fácil del contrato. Bueno, recordarle a los televidentes la línea 232-3903, 232-3903, y que también a través del Facebook pueden hacer sus preguntas porque Marce está conectada. No sé, Marce, si hay preguntas hasta el momento acerca del tema. No, hasta el momento no hay preguntas, pero estoy súper pendiente para resolver cualquiera que tenga alguna duda al respecto. Listo, entonces, ay, ¿cómo está de seria? Estoy aquí súper intelectual, no me interrumpan. Eso vemos. Pero espero que esa intelectualidad tenga que ver con la página de nosotros. Ahora están leyendo la maternidad del marrano. Estaba viendo otra vez la celebración del gol. Tengo una pregunta y tiene que ver con el tiempo de anticipación con la cual tiene que haber una terminación del contrato, porque sé que antes había que avisar con cierta anticipación. Hoy en día un trabajador dice, yo voy a trabajar hasta mañana, yo trabajo hasta hoy. O también muchas empresas que antes era un mes antes y tenían que estar avisando, aguantarse un mes entero un trabajador trabajando aburrido y a veces hasta haciendo daños. Uno puede terminar un contrato así, trabajo hasta hoy o hasta mañana. Hablando por parte del trabajador, la Corte Constitucional hace un tiempo declaró inexequible un artículo que obligaba también al trabajador a pagar lo que llaman el preaviso, y es decir, yo estoy preavisando que también voy a dar por terminado el contrato, pero lo declaró inexequible. ¿Por qué? La razón es porque se considera que es mucho más difícil conseguir trabajo que conseguir un trabajador. Yo creo que eso ya está por fuera del contexto real, porque en la actualidad es muy complicado uno conseguir un trabajador. Sí. Entonces, el daño o el impacto que puede generar en una empresa que una persona intempestivamente deje su trabajo tirado es muy grande. De hecho, a ver, la sanción no es tanto jurídica, es una sanción moral por el hecho de yo dejar tirado mi puesto de trabajo, lo que todo eso puede implicar. Pero ojo, hay ciertas posturas que han dicho, si usted dentro de su contrato laboral pacta que debe haber un preaviso, esa cláusula se puede entender como no escrita, porque viola lo que ya expresó la Corte Constitucional. Pero si su retirada intempestiva del trabajo genera graves y grandes perjuicios para el empleador podrá demandar civilmente al trabajador por daños y perjuicios causados en la ruptura
Pero intempestiva uno del en contrato. algunos casos tiene que indemnizar, o sea, si despide a un empleado Supuestamente sin una sin justa justa causa, por ejemplo, tiene que indemnizarlo y eso va por tiempo de servicio, por honorarios, etcétera. Y en otros casos ya, o en todos, hay que hacer una liquidación, ¿cierto? ¿Cuándo se indemniza y cuándo se liquida? Tu pregunta es muy importante, Lucero, porque normalmente los empleadores y muchos trabajadores suelen confundir el concepto de indemnización con el concepto de liquidación. La indemnización es una sanción que se impone a quien haya incumplido el contrato. En este caso, si fue el empleador el que te despidió sin justa causa, te debe indemnizar. Pero la liquidación es el pago al final de mis prestaciones sociales que no hayan sido canceladas. Por ejemplo, cesantía, por ejemplo, prima, esa clase de prestaciones. Marce está que se habla, o sea, conectaron el computador y me aparecieron un montón de preguntas que puedes. Sí, es que había un problema aquí con la conexión a internet que es súper veloz. Pero tenemos la pregunta de Cindy Norel Arango. Ella dice que trabaja en una portería con unas condiciones contempladas dentro del contrato laboral. La portería es su vivienda, dice, y el horario laboral es de 6 a 9 de la noche. Que si esto pues es legal dentro del contrato laboral. A ver, no tengo muy claro lo que digo. A ver, el contexto es, ella trabaja en una portería. Sí, me Sí, imagino que pero vive en su edificio y trabaja en una portería de 6 a 9 de la noche. ¿Sabes qué pasa? No hay- En muchos edificios tienen un cuartito especial para el portero, entonces Claro. no, para ese tipo de casos me imagino Claro, que es el no derecho. hay, jurídicamente no hay ningún inconveniente siempre y cuando le estén pagando su salario, sus prestaciones sociales, y tendrá que tenerse en cuenta si lo que a ella le están pagando también le están teniendo en cuenta para liquidar seguridad social y prestaciones sociales el tema de lo que se considera salario en especie. Porque no sabemos si ella vive ahí por cuenta propia o porque es una de las retribuciones que le da el empleador por trabajar ahí. Si vive por cuenta propia, eso no se tiene en cuenta como salario, pero si ella vive ahí, eso se tiene que tener en cuenta como salario en especie, como vivienda. Pero si le pagan lo que le deben pagar, que es su salario, prestaciones sociales y seguridad social, no hay problema. Ojo, si no cumple funciones de vigilancia, si no solo de portería, porque si cumple funciones de vigilancia, tiene que ser a través de una entidad autorizada por la Superintendencia de Vigilancia. Mejor dicho. Y aquí, rápido, doctor, una pregunta de Davis García. Dice que qué pasa cuando la empresa acaba el contrato antes de los términos, que incluso pues de la fecha que ya habían acordado, que a él le están proponiendo que cambie de trabajo para no echarlo. Okay. Entonces, para Pues como que responder cambie de rápido. trabajo dentro de la misma empresa, que se vaya a trabajar en el archivo. Sí, para responder rápido, porque están ya se nos aburriendo. acabó el tiempo que ya está durando la No, ya está musiquita. lloviendo. Bueno, si yo tengo un contrato a término fijo y me despiden sin justa causa, la indemnización equivale al tiempo que faltare por terminar el contrato. Si el contrato es a un año y me despiden sin justa causa a los 3 meses, me tienen que indemnizar los otros meses faltando, los otros 9 meses faltantes, ¿cierto? Eso en este caso. Si el contrato es a término indefinido, me tienen que indemnizar 30 días de salario por cada año que yo haya trabajado y 20 días por cada año a partir del segundo. Esto quiere decir, si yo he trabajado 2 años, me pagan 30 días por el primer año y 20 por el segundo. Eso equivale a 50 días. Pero en este caso específico, como es un contrato a término fijo, si a él lo quieren retirar forzosamente de su trabajo antes de que termine el término, deben indemnizarlo con el salario de lo que quedare Y faltando. si Eso le es lo que dicen que están- se pase de trabajo Eso. y a él no le gusta, Es que- ¿eso es echarlo o eso es renunciar? A ver. Eso es aburrirlo. Justo estaba hablando ahorita con Olguita, antes un de tema iniciar el así. contrato, de un tema similar, donde la empresa llega y le dice, mire, yo le recomiendo que usted más bien busque otro trabajo o que renuncie. En el derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si la contratación fue de mutuo acuerdo en ese caso, y acá no hay una causal para darle por terminar el contrato, él no está obligado a firmar ningún documento que lo lleve a dar por terminación. En este caso, la recomendación, sin conocer el caso específico, es, si a él le están diciendo que debe cambiar, él se debe negar a eso, salvo que él voluntariamente lo quiera hacer. Y si allá quieren darle por terminar el contrato sin justa causa, que le paguen la indemnización del tiempo que queda faltando para terminar el contrato. Mejor dicho, como quedamos igual con dudas, si ustedes necesitan abogados, pues recuerden que el consultorio del doctor Julián Palacios es Jiménez Hernández y Palacio Abogados, y a través de la línea telefónica que aparece en pantallas, que es las 366-8314, ustedes pueden llamar a solicitar su cita.
Todas las citas y todos los casos obviamente tienen un costo, pero los televidentes de Las Tres Gracias tienen siempre tarifas preferenciales, no solo para este tipo de casos que tratamos en el programa, sino también para casos comerciales, para casos de familia, porque tienen un bufete de abogados que tiene cada una de las capacidades y las áreas a tratar. Así que a marcar el 366-8314 y antes de uno meter la pata y firmar apresurado, es mejor acudir a un buen abogado. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Julián, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno.